Rodrigo Paz anuncia reordenamiento de su gabinete y la conformación del Consejo Económico y Social. Cochabamba, coordinadora de las 6 federaciones del trópico, exige elecciones en 90 días y ratifica bloqueos en el país. Cámara Agropecuaria del Oriente pide respeto a la ley y libre transitabilidad. Panificadores del Alto anuncian desabastecimiento de pan por falta de insumos debido a bloqueos. El alcalde de La Paz, César Dombailer, estima más de 500.000 de bolivianos en daños por movilizaciones en La Paz. Gobierno declara persona no grata a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, ante las declaraciones públicas del presidente colombiano Gustavo Petro sobre el conflicto que atraviesa Bolivia. En el panorama internacional, Organización Mundial de la Salud califica de riesgo bajo el contagio de ébola a nivel internacional. Amenazas mutuas entre Estados Unidos e Irán de retomar los ataques y aumentar su intensidad. Todas las noticias están en 24 horas. Muy buenas noches, les damos la cordial bienvenida a esta tercera edición del noticiero 24 horas, mitad de semana, miércoles 20 de mayo. Y aquí tenemos la información más importante que ha acontecido en estas últimas horas. Iniciamos con la conferencia de prensa, este mensaje que ha dado a la nación el presidente de Estado, Rodrigo Paz Pereira, quien ha anunciado un reordenamiento de su gabinete y la conformación de un Consejo Económico y Social. Y desde el gobierno les quiero anunciar que no solo vamos a hacer un reordenamiento del gabinete, porque tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha. El presidente no puede estar en todas partes. El presidente no podrá resolver todos los problemas, pero tiene que atender todos los problemas. Y para eso están ministros, viceministros, para eso están las entidades ejecutoras. Y en ese sentido, el gabinete es un derecho, es una potestad que tiene el presidente. Ya sabrán ustedes aquellos cambios, agradecidos con todos, pero no solo es un tema de gabinete, sino de estructuras de gabinete para abajo. Mediante la Constitución, el artículo 312, estamos conformando el Consejo Económico y Social, donde vamos a convocar a todos aquellos que quieran participar del gobierno para construir gobierno conjunto. En el caso del Consejo será inmediato, queremos apuntar a que sea este fin de semana, la convocatoria para aquellos que quieran venir a ser parte del Consejo. Entendemos que algunos verán con cierto recelo, pero a medida que esto vaya funcionando, la apertura será absoluta. Lo que nosotros queremos construir, lo nacional, popular, democrático. Esta es una nueva fase. Y bueno, acerca del mensaje del presidente de Estado, muchos sectores y ciudadanos han quedado disconformes. Uno de ellos, el diputado de la Alianza Popular, Rolando Pacheco, quien ha descalificado el mensaje presidencial e instó a la Asamblea Legislativa a buscar el diálogo con los sectores movilizados. Sigue menospreciando las diferentes movilizaciones, a los diferentes bolivianos y bolivianas que están en la calle en este momento. No escuché ni una propuesta seria, la cual los bolivianos le han perdido la credibilidad al presidente porque vive mintiendo. Si quiere recuperar un poco de credibilidad ante el pueblo boliviano, que lo saque para su primo de ministro, primo hermano de ministro. Segundo, que lo meta preso pues aquellos que han ocultado la caja fuerte, donde había harta plata. Que meta preso pues aquellos ministros y presidentes de YPFB que han comprado gasolina basura. Nosotros esperemos que coloque en su nuevo gabinete a profesionales idóneos, probos, que tengan capacidad en el tema de gestión pública, que tengan capacidad para hacer gestión, para resolver la problemática y demanda que está en estos momentos asumiendo el pueblo boliviano, ¿no? El señor presidente lamentablemente ha cometido muchos errores y el único culpable por el cual los bolivianos y las bolivianas están en la calle es el señor Rodrigo Paz.
Y acerca de las declaraciones del presidente de Estado hay más repercusiones. Esta vez la senadora del Partido Demócrata Cristiano, Ana Crispín, ha cuestionado el mensaje presidencial, pero sin embargo aplaudió el anuncio del cambio de gabinete del presidente Rodrigo Paz. Según Crispín, se debería cambiar las cabezas de los ministerios de Trabajo, Educación, Planificación e incluso la Cancillería. Bueno, lo primero es de que siempre se le ha pedido que pueda sacar a los ministros que no están ayudando. Estos ministros, si bien tienen alta trayectoria y son expertos en su área, no conocen la función pública y no entienden la coyuntura política que se maneja en nuestro país. Y eso ha generado de que hoy por hoy el presidente esté atravesando esa crisis en tema de gobernabilidad como debería tener. Muchos de estos ministros han fallado, si no, no estuviéramos con estos problemas, el tema de la gasolina, el tema del avión, el tema de las avionetas, de las maletas. ¿Cómo puede ser? Recientemente me ha llegado la señora Susana Ruiz, si no me equivoco, Susana Ríos, quien estaba a cargo de una dirección y también ha trabajado en anteriores legislativos, hoy está como jurídica en Santa Cruz. Entonces estamos premiando a muchos funcionarios públicos que están ya haciendo daño en estos 6 meses. Entonces ese cambio de los ministros me parece muy acertado, pero espero que lo haga ya para que pueda empezar a reiniciar el diálogo con las organizaciones sociales. Bueno, lo rescatable y positivo sería que va a cambiar a sus ministros y asesores, espero. Y lo cuestionable es de que no ha dado un cómo, cuándo, fecha, cuándo se va y cómo se va a realizar este consejo. Nosotros, una persona ha manifestado una propuesta de lograr consolidar a todas las organizaciones sociales, pero no solamente a los líderes, sino a las directivas para poder escuchar de la mano con los diputados y senadores. Y en medio de los conflictos y las movilizaciones en Bolivia, el presidente de Estado, Rodrigo Paz, en este mensaje que ha brindado a la población, aseguró que su gobierno mantendrá abiertos los espacios de diálogo con los sectores sociales, sin embargo, no con los vándalos que causaron violencia. Desde tu percepción personal, ¿crees que es válido el vandalismo? No. Y no voy a dialogar con vándalos. Segundo, hay normas constitucionales que vamos a cumplir. Normas constitucionales. Y tercero, hay que ser claros. Es Evo Morales el que dijo 90 días. Evo. Es el mismo Evo que generó un fraude el 2019 y la gente salió a las calles a reclamar por la democracia. Con aquellos que respetan la democracia, siempre las puertas estarán abiertas, porque tú y yo, junto a muchos otros, compartimos valores cristianos, y no puedo yo justificar, ahora le meto nomás. Las reglas son claras, y las reglas de respeto a la vida. Y hay 3 muertos por los bloqueos, no son del gobierno nacional, son bloqueos. Y el gobierno está extendiendo las opciones diversas para poder generar el diálogo. A los vándalos y a aquellos que tienen deudas con la justicia, tarde o temprano tendrán que llegar a la justicia. Y ante el pedido de un estado de excepción por parte de distintos ciudadanos y sectores, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ha rechazado los pedidos de declarar estado de sitio ante los hechos de violencia registrados en la ciudad de La Paz y El Alto y afirmó que la solución para fortalecer la presencia del Estado es apostar al diálogo. Estado de sitio, no, hay que poner el Estado en su sitio. Lo que hay que hacer es lo que hemos venido haciendo hace semanas. Nos hemos sentado con todos los actores sociales del Alto y de La Paz. Hemos hablado con los distritos, hemos hablado con las juntas vecinales, hemos hablado con los gremiales, hemos hablado con dirigentes campesinos. Es decir, este es el mejor camino para resolver nuestros problemas en Bolivia. Y yo divido ahí la cosa nuevamente en 2. La primera, que con muchas de las gentes, incluso con la participación de la Iglesia Católica, hemos llegado a resolver sus pliegos petitorios. Ejemplo, se pedía la abrogación de la ley 1720, que hoy está instalada en la calle con una mentira, que se les quiere quitar la tierra, se ha abrogado.
Segundo, se está diciendo que estamos yendo a la privatización de las empresas estratégicas del Estado. Mentira, tampoco hay esa propuesta. O sea, hemos ido hablando, hemos ido recepcionando sus solicitudes de obras de infraestructura vial, de obras de infraestructura de alumbrado. Hemos recibido solicitudes de ver cómo hacemos de La Paz un departamento productivo. Hemos hablado con las provincias. Entonces yo creo que el camino de resolver en democracia, en diálogo, hay que hacerlo. Y quien también se ha pronunciado al respecto es el vicepresidente de Estado, Edman Lara, quien advierte que un estado de excepción en el país debe ser aprobado antes por la Asamblea Legislativa. Declarar un estado de excepción hay lineamientos, existe una norma específica, ¿no? No es que el presidente declare estado de excepción y ya. El presidente, en el caso de que decida declarar estado de excepción, debe informar en el término de 24 horas a la Asamblea. Si no lo hace, esa medida queda sin efecto. Y es más, esa medida en la Asamblea, el decreto, en caso de que dicte estado de excepción, tiene que ser aprobada por la Asamblea. No es que opera así nomás. Eso debe saber el pueblo boliviano. Es la Asamblea. Si el presidente decreta estado de excepción, si lo hiciera, él tiene que notificar a la Asamblea en 24 horas y yo tengo que convocar a una sesión a la Asamblea para aprobar o rechazar. La norma me obliga, en caso de que el presidente decrete estado de excepción, que considero innecesario por el momento, porque el diálogo es la mejor solución para resolver el conflicto. Y ante este panorama en el país, también se ha pronunciado en las últimas horas el diputado de Libre José Maldonado, quien teme por el silencio de los bloqueadores y que sea sinónimo de rearticulación. Maldonado le sugiere al gobierno nacional insistir en el diálogo e invitar como mediadores a las iglesias católicas y evangélicas. Lo que me preocupa es el silencio. Ahora, pueden estar organizándose o se pueden estar rearticulando. Pero ese no es el problema, que se rearticule. El problema es qué es lo que va a pasar cuando la gente se enfrente entre movilizados y no movilizados, porque ya no va a ser necesidad de enfrentarse con la policía, porque la necesidad de cada uno de los paseños va a entrar a una situación de desesperación, ¿o no es así? Entonces esa es la cosa. O sea, yo capto mucho lo que la Iglesia Católica se ha ofrecido a ser mediador. Había que empezar de eso, el gobierno debía de invitar, y no solamente a la Iglesia Católica, ¿no? A la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, a derechos humanos y todos los que se pueda convocar. Ahora, diputado, ¿qué sucede con Evo Morales, que también sugirió que se haga una convocatoria, bueno, que sea elecciones 90 días? Bueno, don Evo Morales sabemos en qué está, es un sedicioso, él habla ya porque tiene que hablar, o sea, no tiene nada más que decir, una cosa absurda, que en 90 días quiera hacer una elección nacional. Por favor, estamos saliendo de una elección de 6 meses. O sea, está hablando cualquier porquería, discúlpenme la palabra, cualquier porquería, en vez de que él pueda calmar esta situación. Porque él es el responsable, aun cuando se niegue, aun cuando diga que yo no soy el responsable, todo, él es el responsable. Y lo han dicho, pues, han dicho muchas de las personas que están con él. Y continúan las movilizaciones y bloqueos en el país. Por ejemplo, los comunarios de la provincia Humasuyos mantienen un bloqueo en el peaje de la ciudad del Alto en demanda de la renuncia del presidente de Estado, Rodrigo Paz, y en el marco de las movilizaciones que aún se registran en el país. En este momento queremos comunicar a los 20 provincia Humasuyos, estamos bloqueando aquí en el peaje, en La Ceja. Queremos animar a los 20 provincias, a otras organizaciones sociales. Nosotros como provincia Humasuyos no la vamos a dejar, porque hemos tenido un claro objetivo. Queremos desde aquí, provincia Humasuyos, queremos anunciar al gobierno. Nosotros el día lunes hemos bajado pacíficamente. Lamentablemente a nosotros nos han reprimido. Han agredido a nuestros hermanos indígenas, a nuestros hermanos que tienen poncho. Lamentablemente en este momento queremos anunciar, de una vez tiene que liberar a nuestros detenidos. Caso contrario, provincia Humasuyos se va a masificar más. Mañana pasado vamos a entrar nuevamente, sin caso que no van a liberar a nuestros detenidos. Eso queremos comunicar desde aquí, Ciudad del Alto, del sector peaje.
Y bueno, en estas repercusiones no puede faltar el actual sector opositor al gobierno nacional. Nos vamos con esta información hasta Cochabamba, donde la coordinadora de las 6 federaciones del trópico exige elecciones en 90 días y ratifica bloqueos en el país. Pertenece al sector evista. A la situación crítica que atraviesa Bolivia, una crisis institucional, una crisis de gobernabilidad y finalmente una crisis que atraviesa en todo el territorio nacional. Por el bien común del país, de la patria, estamos planteando una salida constitucional, un camino que puede pacificar a todas las y los bolivianos, un camino que puedan respetar la Constitución y las leyes vigentes del país, elecciones en 90 días en aplicación al artículo 169 de la Constitución. Hay una ausencia institucional, una ausencia de gobernabilidad y una ausencia para atender las demandas del país, y en este caso la Constitución nos indica que se debe dar elecciones en 90 días. No pueden intrometerse ninguna organización internacional de la antidemocracia como la OEA. Y los más afectados ante estos bloqueos y movilizaciones es la población boliviana, las familias vulnerables, y ahora La Paz y el Alto se encuentran cercados. Al respecto se ha pronunciado también Roberto de la Cruz, exdirigente de la COR de la ciudad del Alto, quien le exige al gobierno nacional gestionar de manera inmediata un corredor humanitario para paliar la situación actual, y también pidió a los bloqueadores no cometer actos de vandalismo. Compañeras y compañeros, desde una perspectiva humanitaria y de derechos humanos, un líder responsable debe facilitar un corredor humanitario cuando el conflicto social pone en riesgo la vida y la salud de la población, así como hoy aparecen en los hospitales tanto en el Alto como en la ciudad de La Paz. Eso incluye permitir el ingreso de medicina, oxígeno, ambulancias, alimentos, personal médico, combustible a la cabeza de Cruz Roja Boliviana y de la Iglesia Católica. Entre tanto, pedir también a los sectores en conflicto no mostrar ni cometer actos de racismo como se ha mostrado en la víspera quemando el símbolo nacional como es la huipala. Tampoco permitir que se cometan actos de vandalismo. También se ha pronunciado desde el sector de los empresarios privados. Esta vez el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente se ha referido a los bloqueos y a su participación en la Asamblea de la Cruceñidad, donde dijo que la institucionalidad cruceña respalda la defensa de la democracia y apoyan la ley de la libre transitabilidad. Hemos sido parte de una Asamblea de la Cruceñidad donde ha estado toda la institucionalidad cruceña respaldando las decisiones de nuestro presidente, del Comité Pro Santa Cruz. Más bien aprovechamos a hacer una invitación a toda la población que crea en la democracia, que crea en defender el futuro de nuestros hijos. El día de mañana, jueves, estaremos en la marcha en defensa de la democracia y de la libertad, desde la Plaza del Estudiante hasta la Plaza 24 de septiembre. Pasan los días, ¿qué debería hacer el gobierno para garantizar la libre transitabilidad? Que cumpla la ley. Nosotros estamos mandados a producir alimentos, a producir certidumbre para que todo Bolivia tenga llenas las mesas bolivianas y los excedentes poder exportarlos. Tenemos que cumplir la ley tiene que ser para todos los bolivianos, tenemos que tener reglas claras y no para unos cuantos bolivianos. En este sentido, le decimos a todos los bolivianos, defendamos la democracia, no vamos a ser parte de un corte inconstitucional, necesitamos
un aparato constitucional que nos permita trabajar. No nos olvidemos que invertir es construir futuro y eso es lo que buscamos desde acá. ¿Persisten los bloqueos, sí, presidente? Persisten los bloqueos, no podemos exportar, estamos perdiendo mercados internacionales y hay que ser responsables. Bolivia está en una crisis económica. Bolivia tiene que permitir tener acceso, diferentes accesos para todo lo que producimos y todo lo que exportamos. Y también desde el sector opositor se ha pronunciado el diputado de Alianza Popular, Edwin Huiza, quien pide al gobierno nacional dejar la soberbia y encaminar el diálogo. Eso es lo que nos preocupa bastante. El gobierno no está escuchando al pueblo. El pueblo de alguna forma y algunas instituciones, inclusive la iglesia, las instituciones internacionales están pidiendo que haya diálogo, pero el gobierno no se está aperturando, hay un poquito de soberbia y eso nos preocupa. Y ante esa situación, las movilizaciones siguen creciendo. ¿Y quiénes los que están pagando? Es la sociedad, la gente humilde, la gente de a pie, y eso es muy lamentable. El gobierno tiene que escuchar a todos los sectores. Nosotros, como parlamentarios, estamos sugiriendo que se aperture a una reunión grande, a una cumbre social, donde todos los sectores podamos aportar un modelo económico para que Bolivia salga adelante, y eso es lo que todos esperamos. Momento de la primera pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar de las relaciones diplomáticas con Colombia tras las declaraciones del presidente Petro. Ya volvemos con esta información y más. Continuamos con la información a través de Palenque TV. Muchas gracias por continuar con nosotros y como lo anunciamos antes de la pausa, vamos a hablar de este tema que ha sucedido también con la ahora expulsada embajadora de Colombia en nuestro país. Al respecto, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, ha calificado como una intromisión descarada las declaraciones por parte del presidente de Colombia y afirmó que la Cancillería boliviana ya está tomando acciones al respecto. Es una intromisión descarada en asuntos internos del país y que al mismo tiempo revela lo que hablábamos de que existe un movimiento que trasciende las fronteras del país y que realmente les duele mucho lo que está pasando y se va a consolidar y va a terminar de pasar en Bolivia, que va a ser fortalecer nuestra democracia, nuestras libertades, nuestras instituciones y nuestro progreso finalmente. Hay a mucha gente que le está doliendo eso y muchos no solamente les duele, sino que creo que sienten miedo. El canciller está tomando cartas en el asunto. Yo no me voy a meter mucho en Colombia, país al que además quiero mucho y he vivido unos años allá, pero ciertamente aquí hay una conexión que no se puede desconocer. Y cuando él habla de la hoja de coca y la trata de no relacionar a la cocaína, cuando el 90% de la coca del Chapare sabemos que va a la producción de droga, y cuando sabemos que Colombia hoy día tiene 200.000 hectáreas de hoja de coca, que no creo que sea para el acullico en Colombia, claramente aquí hay una serie de elementos que hay que mirarlos con cuidado dentro de todo lo que ha sido este movimiento pendular que se tuvo en el pasado con algunos países que propiciaban el socialismo del siglo XXI. Y ya es de conocimiento público, el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, ha confirmado este miércoles que se ha declarado persona no grata a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, ante las declaraciones públicas del presidente colombiano, Gustavo Prieto, sobre el conflicto que atraviesa actualmente Bolivia. Están desinformando, que están emitiendo juicio de valor, que han utilizado términos que riñen contra el derecho internacional, que están planteando una injerencia directa en asuntos de la política interna boliviana, además declaraciones que han sido ya diversas y reiteradas. Hemos expresado nuestra denuncia sobre esta acción de injerencia y naturalmente la forma de expresar esto, según corresponde a la diplomacia, es declarar persona non grata a la embajadora, lo cual no significa que estemos rompiendo relaciones diplomáticas con Colombia. Y hemos reiterado que respetamos, mantenemos
y abrimos los brazos para mantener esta relación de amistad, de hermandad que tenemos con el pueblo colombiano durante décadas. Esto no significa que tengamos una actitud en ningún sentido negativa y contraria a todos los colombianos que residen en Bolivia, y que no vamos a interrumpir la atención consular tampoco de los bolivianos que residen en Colombia. Esta es una acción que expresa una total denuncia, un total desagrado a las declaraciones del presidente Petro en los sentidos que acabo de exponer, y que también hemos compartido ante diferentes foros y medios de comunicación en Colombia y de otros países. Si ustedes analizan las alocuciones del presidente Petro, riñen completamente, incluso con aspectos básicos como la mediación. Quien también se ha pronunciado al respecto es el presidente de Estado, Rodrigo Paz Pereira, y dijo que el presidente colombiano Gustavo Petro realizó una tremenda injerencia y que hizo un ataque a la democracia boliviana. Ha ratificado también la expulsión de la embajadora de Colombia, Elizabeth García Carrillo. La conducta del presidente Petro es irreprochable, porque confunde la ideología y su posicionamiento personal o su estado personal, y se olvida de la historia entre naciones y cree que la ideología está por encima de las naciones. La principal causa de la unidad de nuestras naciones es la libertad por la cual nacimos como continente, y en el caso puntual de Sudamérica. Que Petro no se confunda, que ahora será presidente y mañana será un colombiano de a pie, como este señor presidente. Hoy día es presidente y de aquí a 5 años será un ciudadano más. Y por eso, siendo la embajadora representante de la voluntad política del señor Petro, pero lo entendemos de esta manera, no de la inmensa mayoría de los colombianos, no podemos aceptar tremenda injerencia. Nosotros nunca nos hemos referido a Colombia más que con muy buenos términos. Nunca escuchaba, para más personalmente, porque yo le debo mucho a Colombia, porque nos cobijó en un momento de las dictaduras. Y ante la situación que se vive en nuestro país, la Organización de los Estados Americanos expresó este miércoles su respaldo al gobierno del presidente Rodrigo Paz y llamó a preservar la institucionalidad democrática frente a esta crisis social. Expresamos nuestra preocupación por los acontecimientos que están sacudiendo al Estado Plurinacional de Bolivia. Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos de los últimos días, las movilizaciones sociales, las disrupciones del orden público que han afectado al pueblo boliviano. Reconocemos que Bolivia está atravesando un momento extraordinariamente difícil, la coyuntura de varios retos políticos, presión institucional y una crisis económica exacerbada por la fragilidad del orden de los mercados internacionales y la transición energética. Estos son retos que no enfrenta ningún gobierno por sí solo, y ningún gobierno por sí solo debería esperar poder resolverlos solo sin el apoyo de la comunidad internacional. En ese contexto, la Secretaría General apoya al gobierno democráticamente elegido en Bolivia, liderado por el presidente Paz, y también a todas las instituciones democráticas del Estado Plurinacional de Bolivia. La gobernanza democrática no es solamente el derecho de la gente, sino que también es un marco indispensable en el que todos los retos políticos, sociales y económicos tienen que abordarse. Socavar estas instituciones no solamente no resuelve las crisis, sino que las exacerba. Y desde el departamento de Santa Cruz, desde su comité cívico, ratifican la denominada Marcha por la Democracia y exigen aplicar la ley ante estos conflictos. El capricho de unos cuantos, la angurria de poder. El mismo gobierno ha dicho que está el narcotráfico, el crimen organizado detrás del financiamiento de esto. Solamente lo dicen, pero no dan soluciones hasta el momento. Necesitamos un Estado que se pare fuerte, que haga respetar a los bolivianos, pero sobre todo que haga respetar la Constitución. Hay una orden de aprehensión contra el principal promotor de esto de manera
intelectual también y que ha llevado adelante este problema, que es Argollo. No entendemos por qué hasta el día de hoy no ha sido apresado para que sea llevado ante la autoridad competente. Todo es momento de manifestarnos y lo que queremos es que el Estado actúe como tal, sea responsable con millones y no sea sometido por unos cuantos. Bueno, la concentración será aquí a las 17:30 horas, el día de mañana jueves, en la Plaza del Estudiante, y marcharemos hacia la Plaza 24 de septiembre. La invitación es totalmente abierta para toda la familia. Y las últimas horas, el alcalde de La Paz, César Dottweiler, ha brindado datos tras estas movilizaciones. Estima que es más de 500.000 de bolivianos los daños causados por las movilizaciones y conflictos en la ciudad de La Paz. Sí, efectivamente hemos tenido nosotros una evaluación todavía preliminar, pero lo que ha correspondido al daño en la infraestructura y a vehículos del gobierno municipal alcanza aproximadamente 530.000 bolivianos, que nos va a costar hacer la reposición, la reparación, la restauración de todo este equipamiento. Ahora, ¿quién va a pagar esos 500 tantos? Sería interesante saber quién va a pagar, a quién le vamos a pasar la factura. Hacemos la restauración, la reposición, aquí está, señor, páguelo, ¿cierto? Los dirigentes, pero es muy difícil poder nosotros identificar a quiénes son los responsables y poder decirles ustedes el que tiene que pagar. Porque aquí no solamente ha habido un daño material, aquí ha habido vandalismo y aquí ha habido también temas que han pasado los límites, llegando inclusive a situaciones que se podía catalogar como delincuencia. Pero para poder definir quiénes son, entonces como los delitos son intuito personas, son personalísimos, es muy difícil poder identificarlos. Y estos bloqueos que se registran ya varios días en el país no solamente causan el desabastecimiento de los productos básicos de la canasta familiar, sino también la escasez de insumos que ahora está complicando la atención en hospitales de La Paz. Estamos obviamente preocupados, en una situación de alarma, de preocupación de todos los hospitales, no solamente acá del complejo hospitalario de Miraflores, sino de todo La Paz. Tiene que saber la población de que estamos con este desabastecimiento, un abastecimiento irregular. Ayer, afortunadamente, sí, gracias a las gestiones de las autoridades de sedes del ministerio, se ha podido lograr parte del abastecimiento, pero estamos trabajando con la mitad de nuestro requerimiento habitual. Habitualmente nosotros consumimos unos 20, 30 balones de oxígeno, porque pues no hay que olvidar de que el Instituto Nacional de Tórax alberga pacientes con patología cardíaca y pulmonar. Son pacientes que sí o sí necesitan oxígeno, muchos de ellos, donde no hay opción. O sea, si es oxígeno medicinal, pues dependen de ello, y si nos falta, pues muchos pacientes podrían descompensarse. Sin embargo, estos últimos días con los conflictos nos están trayendo cada 2 días. Nosotros dependemos de ese abastecimiento interdiario. Entonces, ayer nos trajeron un abastecimiento para unos 2 días. Significa de que si dentro de 2 días o mañana el abastecimiento no es completado, pues probablemente ya para los próximos 3 días ya estaremos en problemas, porque ya nos vamos a quedar sin oxígeno. También se ha pronunciado el sector de los panificadores de la ciudad del Alto, quienes anuncian desabastecimiento de pan por la falta de insumos debido a los bloqueos en el país. Queremos informar el desabastecimiento del pan en todos estos días, hermanos. Nosotros estamos sufriendo el tema del desabastecimiento para la producción, el tema de la harina, la manteca, la levadura, se están disparando al doble, incluso al triple, y por esa razón se está desabasteciendo a la población alteña. Incluso nosotros como Ciudad del Alto, nosotros abastecemos al tema de provincias, en el cual está totalmente desabastecido por el tema de los bloqueos, y ahora como estos días ya se está solamente produciendo al 25% del 100% que nosotros producimos. Ya son 2 semanas que prácticamente no está llegando harina, no está llegando manteca, y nosotros como panificadores teníamos en stock, eso también ya se está terminando, ya se va a terminar en estos días, ya no vamos a poder abastecer, en el cual también nosotros no descartamos y también a un paro por la falta de capacidad del gobierno para solucionar estos temas y poder nosotros elaborar y trabajar de manera lógica.
Momento de una breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar de las consecuencias y resultados de las movilizaciones violentas que se han registrado en la sede de gobierno y el Alto y mucha más información. Quédese con nosotros. Continuamos con las noticias a través de Palenque TV. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con las noticias, ya que la Policía Nacional ha calificado esta última jornada como pacífica, ya que no se registraron enfrentamientos. Sin embargo, el resguardo en la Plaza Murillo va a continuar. Informar a la población que evidentemente hemos tenido una jornada tranquila, pese a que hemos tenido una marcha que ha subido a la localidad de Palca, cual subía hasta el centro de la ciudad y que se podría catalogar como pacífica, ¿no? Las mismas han terminado en lo que es la Plaza San Francisco y posteriormente se han retirado, donde hemos tenido la oportunidad de habilitar ya todo el tráfico vehicular en la ciudad, más bien que todos tranquilos. Bueno, siempre como Policía Boliviana y por instrucciones tanto de nuestro Comando General y Comando Departamental estamos tomando las previsiones necesarias para mantener lo que es Plaza Murillo resguardada. Estamos esperando todavía que cierto sector social todavía desistan de ciertas situaciones que han anunciado, pero bueno, nosotros como Policía Boliviana estamos atentos a cualquier situación. Sí, como le digo, más bien ha sido una marcha pacífica la que ha venido, no han hecho en su mayoría uso de petardos en lo que es la ciudad y bueno, sí han respetado algunos lugares que habíamos pedido que vayan y de qué manera ha culminado en un cabildo que los han tenido al interior de la Plaza San Francisco y que ha sido totalmente pacífico. Y la violencia ha quedado registrada en las imágenes de los medios de comunicación, las redes sociales, todo esto que se ha producido lamentablemente en medio de las movilizaciones, sobre todo en La Paz. Y hay imágenes que lamentablemente causan mucha indignación e impotencia en la población. Los dos jóvenes que son acusados de agredir brutalmente a un policía en las estaciones de Mi Teleférico fueron enviados en las últimas horas al penal de San Pedro. Enviado a 2 personas inocentes con detención preventiva a San Pedro, sin considerar que los ahora sindicados de este tipo penal no son los que hubieran cometido ese hecho ilícito. Claramente acá se ve que los que han cometido este hecho ilícito tienen una vestimenta diferente. Estos extremos el día de hoy no han tenido convicción en el juez, ha cedido más a los fundamentos, a la argucia mal planteada por el Ministerio Público y ha determinado esta detención preventiva. Ellos han estado en un lugar equivocado y a la hora equivocada. Es más, a momento de ser aprehendidos, uno de los coimputados, una vez estando en patrulla, ha sido amenazado con un revólver de reglamento de un policía de civil, quien le ha puesto ese revólver en la boca, pidiéndole que confiese. Y al otro coimputado, que ha sido metido en otra patrulla, ha sido golpeado en su humanidad. ¿Qué norma, qué procedimiento dice que cuando vos detengas a alguien, tienes el derecho de pegarle? Y lógicamente vamos a presentar una denuncia por amenazas y torturas contra los autores. A propósito de este tema, también se ha pronunciado el abogado constitucionalista Roger Álvarez, quien aplaudió que el Ministerio Público actúe de oficio en estos hechos de violencia y vandalismo. Bueno, hay que establecer con precisión que vivimos en un Estado de Derecho y la Constitución Política del Estado establece que la libre locomoción no puede ser obstaculizada absolutamente por nadie. También establece la Constitución que las manifestaciones pacíficas están permitidas, pero ya los actos vandálicos, aquellos hechos que constituyen delitos, deben ser investigados por las autoridades llamadas por ley y sancionados. Hemos escuchado que el Ministerio Público de la Ciudad de La Paz, por determinación del fiscal general, ha establecido y ha organizado sus fiscales con la finalidad de poder hacer una persecución penal en todos aquellos hechos de violencia, de intimidación, de amenazas, de obstrucción de las vías públicas, de robos que han ocurrido,
Y eso es lo que constituye, nos parece, una muy buena decisión del Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene que actuar de oficio en todos estos casos. Y en las últimas horas en esta jornada reaparece el alcalde de la ciudad del Alto, Eliezer Roca, y le exige al gobierno central una pronta solución a estos conflictos. La ciudad del Alto desde hace 3 semanas se encuentra bloqueada e inmovilizada por demandas insatisfechas que no atendió oportunamente el gobierno nacional. El Alto es una ciudad joven, pujante y trabajadora, donde más del 75% de los alteños dependen de los ingresos económicos que generan día a día. En todo este tiempo de conflicto se han agotado los alimentos. Nuestros estudiantes no asisten a clases. Siento la desesperación de los padres y madres de familia que ya no tienen alimentos para darles de comer a sus hijos. Y también siento la necesidad de trabajar que tienen miles de alteños y alteñas. Por esta razón, en Gabinete Municipal hemos escuchado el mensaje del presidente y también hemos analizado el pedido de los diferentes sectores sociales de nuestra ciudad del Alto, por lo que exigimos al gobierno nacional encuentre la inmediata solución a los conflictos que ellos mismos generaron. Última pausa aquí en el Noticiero 24 Horas. Al retornar, el panorama internacional, qué sucede en el mundo y mucha más información. No se vaya, ya volvemos. Ingresamos ahora al panorama internacional. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en el mundo? Tenemos la información aquí en Palenque TV y, por supuesto, tenemos los datos desde la Organización Mundial de la Salud que califican como bajo riesgo el contagio del ébola a nivel internacional. Tenemos todos los detalles, pero también tenemos noticias de Nayib Bukele, quien indica que sigue combatiendo la corrupción tras declarar victoria en la batalla contra las pandillas en El Salvador. Esta información y mucho más en el mundo en este compacto internacional. Mientras el número de casos sigue aumentando, el jefe de la Organización Mundial de la Salud afirmó este miércoles que se trata de una epidemia regional y descarta por el momento un riesgo a nivel mundial de la propagación del ébola. La OMS considera que el riesgo de la epidemia es alto al nivel nacional y regional y bajo al nivel mundial. Hasta el momento se han confirmado 51 casos en la República Democrática del Congo, en las provincias septentrionales de Ituri y Kivu del Norte, incluidas las ciudades de Bunia y Goma, aunque sabemos que la magnitud de la epidemia en la República Democrática del Congo es mucho mayor. En medio de la emergencia, los expertos intentan identificar el origen de la circulación del ébola Bundibugyo. La OMS informó que el virus estaba circulando desde varias semanas entre el este de la República Democrática del Congo y el país vecino, Uganda. Las investigaciones continúan para determinar exactamente cuándo y dónde comenzó ese brote. Debido a la magnitud del caso, creemos que probablemente empezó hace un par de meses, pero las investigaciones siguen en curso. Amenazas van y amenazas vienen entre Estados Unidos e Irán. El presidente Donald Trump sigue ejerciendo presión después de decir que estuvo a punto de ordenar nuevos ataques masivos pospuestos tras el pedido de sus aliados en la región. Insiste en que el tiempo se agota y que un asalto a gran escala es inminente. En medio de declaraciones contradictorias, Trump afirma que Teherán quiere un acuerdo de paz. En Irán, las autoridades exhiben confianza, reiteran su disposición al diálogo, rechazan imposiciones y afirman estar preparados para el peor escenario. En caso de nuevas agresiones, prometen ataques que alcanzarán, según afirman, nuevos frentes y objetivos fuera de Medio Oriente.
La Guardia Revolucionaria Islámica, al recordar las repetidas derrotas del enemigo estadounidense sionista, advirtió que, si se repite la agresión contra Irán, la guerra regional prometida esta vez se extenderá más allá de la región y nuestros golpes demoledores impactarán en lugares inimaginables, dejándolos completamente devastados. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el inicio de una ofensiva contra la corrupción, tras proclamar victoria en su guerra contra las violentas pandillas, que ha dejado unos 91.000 detenidos. Durante la inauguración de la sede de la Fiscalía General, el mandatario destacó el trabajo en equipo entre los diferentes organismos del Estado. Además, recordó que antes las pandillas eran el verdadero gobierno y controlaban más o menos el 80% del territorio del país centroamericano. Desde 2022, Bukele implementa un régimen de excepción bajo el que han sido detenidas decenas de miles de personas sin orden judicial, lo que según organismos humanitarios ha derivado en graves violaciones de derechos humanos. La oposición critica la opacidad en la rendición de cuentas y la reserva que impide dar información sobre los presos, debido a que el presidente gobierna con un poder casi absoluto. Varios países de América Latina quieren replicar la política de seguridad de Bukele. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, envió el miércoles un mensaje en español a los cubanos. En él ofreció una nueva relación entre su país y Cuba y acusó al liderazgo comunista de la isla de robo, corrupción y opresión. El secretario de Estado dijo que Cuba no está controlada por ninguna revolución, sino por Gaesa, una empresa fundada por el expresidente Raúl Castro hace 3 décadas y que es propiedad de las Fuerzas Armadas. El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con Gaesa. Primero estamos ofreciendo $100 millones en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o otros grupos caritativos de confianza, no robados por Gaesa para que lo vendan en sus tiendas. Rubio también se refirió a los apagones en el país y fustigó la represión a cualquiera que se atreva a quejarse. Frente al Gran Salón del Pueblo, en el centro de Beijing, se celebró una ceremonia de bienvenida llena de pompa militar. Es el encuentro número 40 entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino, una relación que el presidente Xi Jinping se esforzó por destacar en las conversaciones bilaterales con su homólogo ruso el miércoles. En los últimos años, en medio de un panorama internacional volátil y complejo, China y Rusia se han comprometido a desarrollar una asociación estratégica integral de coordinación para una nueva era basada en la igualdad de trato, el respeto mutuo, la buena fe y la justicia, así como en la cooperación beneficiosa para ambas partes. Xi destacó la necesidad de un cese total de las hostilidades en Medio Oriente al inicio de la visita de 2 días de Putin y añadió que un pronto fin al conflicto contribuiría a reducir las perturbaciones en la estabilidad del suministro energético. La energía es una prioridad para el Kremlin, pero Beijing tiene la mayoría de las cartas en la mano. China ha sido uno de los principales compradores de petróleo ruso desde que Occidente impuso sanciones al Kremlin tras la invasión a Ucrania en 2022. Momento de las noticias de farándula y espectáculo. Tenemos la información de Arcángel, las repercusiones que ha causado sobre la conquista española y sus comentarios. Tenemos todos los detalles, pero también tenemos las críticas a la política de un cineasta en Cannes. Veamos. Arcángel se volvió tendencia luego de que se viralizaron las declaraciones que hizo en su último concierto en Madrid. En ellas, cuestionó las posturas que piden que España ofrezca disculpas por la conquista. El nacido en Nueva York expresó que, tras la llegada de los españoles, se impuso el idioma, las creencias y formas de organización a los pueblos originarios, pero también argumentó que de ese proceso surgieron elementos como infraestructura y sistemas educativos. A través de su cuenta oficial de Instagram, el reggaetonero reaccionó a la ola de comentarios negativos y publicó un mensaje para aclarar sus palabras. Mi intención nunca fue faltarle el respeto a Latinoamérica ni a nuestros pueblos originarios. Amo Latinoamérica y también amo España, porque ambos forman parte de nuestra historia, nuestra cultura y lo que somos hoy, escribió. El intérprete de la Jompa también señaló que reconocer la influencia cultural española no lo hace ignorar el dolor histórico que dejó la conquista, y aseguró que su intención fue unir a ambos pueblos. Creo que podemos entender las dos cosas, el legado cultural que dejó y también el sufrimiento que vivieron millones de personas. Mi mensaje siempre fue desde el respeto y la unión, no desde la división. Se pudo leer en el mensaje. A pesar de su aclaración, los ataques
ataques en su contra no han cedido, por el contrario, han aumentado, pues hay quienes le sugieren no volver a pisar un escenario en México. Durante su show en Madrid, hizo una pausa para cuestionar a quienes consideran que España debe disculparse por los hechos violentos que sucedieron durante la conquista. El cineasta español Pedro Almodóvar tachó el miércoles de monstruos a Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Vladimir Putin en el Festival de Cannes, donde su nueva película compite por la Palma de Oro, y reivindicó el deber moral de los artistas de no quedarse callados. Sobre todo como europeos, estamos también obligados a convertirnos en una especie de escudo contra estos monstruos como Trump, Netanyahu o el ruso. Estamos obligados porque aquí sí obedecemos las leyes internacionales. En Europa sí hay leyes y entonces Trump debe saber que hay un límite para todos sus delirios y sus locuras y que Europa nunca va a hacer un vasallaje con respecto a las políticas de Trump. Para Almodóvar, de 76 años, que lucía un pin con el mensaje Free Palestine, el artista desde su pequeña tribuna debe hablar sin sinónimos, debe hablar a cara descubierta de lo peor porque según él es un deber moral. Hace unos días, el actor español Javier Bardem, que protagoniza otro de los filmes en competición, también arremetió contra estos tres dirigentes, diciendo que su masculinidad tóxica causó miles de muertos. Almodóvar, con su película Amarga Navidad, sobre un director de cine con problemas de inspiración, aspira por 7ª vez a la Palma de Oro, un premio que se le resiste pese a tener 2 Oscar y el León de Oro de la Mostra de Venecia. A continuación, estos son los datos del tiempo a nivel nacional para que tomen sus previsiones en los 9 departamentos del país.